González Prieto también, ¿qué está pasando con la sequía y el impacto que la sequía está teniendo? Atención, que cambia todo el escenario económico de este año, un impacto mucho mayor al que se esperaba de la sequía y el impacto por la falta de dólares, por la caída del PBI y obviamente también de la recaudación. Vamos a un escenario muy pero muy complejo. ¿Qué está pasando en este mediodía, Claudio? Y me meto con los temas ya económicos y avanzamos. ¿Qué está pasando en este mediodía con el dólar y lo que va a ocurrir en el Ministerio de Economía? La reunión con los bancos, hay una polémica muy fuerte por el canje de la deuda en pesos entre el Ministerio de Economía y la oposición y Juntos por el Cambio. En el quinto piso del Ministerio de Economía, en un rato nada más, Sergio Massa y funcionarios del equipo económico se van a reunir con banqueros, con los bancos de capital nacional, privados. También se va a encontrar con representantes de los fondos comunes de inversión, con aseguradoras, con el objetivo de terminar de arreglar un acuerdo para refinanciar los vencimientos de la deuda en pesos. Solamente el sector privado tiene unos 7 billones de pesos en bonos justamente que vencen de acá a las próximas semanas y los quieren refinanciar para pasarlo para 2024-2025 y esto provocó una crisis política porque otra vez Juntos por el Cambio, los economistas de Juntos por el Cambio salieron a advertir, antes dijeron una bomba en pesos, de la deuda en pesos y ahora justamente que esto puede... Ahora voy a contar de qué se trata. Bueno, arrancamos con lo siguiente, ¿no? Hablando un poquito de los datos, de la información, de la realidad que va en paralelo a la realidad de los políticos, que ya nos vamos a meter con Javier y la interna muy fuerte que hay en los posicionamientos y sobre todo qué va a pasar con los dos tótem de la política, qué van a hacer este año Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Fíjense el escenario tan temido, el viento de frente que conforma un escenario muy pero muy complejo para este año, por la falta de dólares y la estanflación. ¿Qué es la estanflación? Es el estancamiento, la recesión con inflación. Acá, con un agravante, se ratifica este año el escenario de 100% de inflación. Ahora van a ver los números por lo que ha pasado en este inicio de año. Hay una sequía que estaba siendo subestimada hasta ahora y en el verano, ojo que hay estimaciones que multiplican los datos que había por falta de dólares, el impacto que va a tener la sequía. Ahora le vamos a hablar con Carlos González Prieto. Se habla ahora de un piso de 10.000 millones de dólares menos de la cosecha gruesa y si uno le suma el impacto que ha tenido en trigo, maíz y otros cultivos, puede llegar a faltar hasta 20.000 millones de dólares del escenario base que había para este año. Y una caída del PBI que no solamente... o estancamiento o enfriamiento de la economía no solamente tiene que ver con la inflación que se adelanta a los salarios y quita poder de compra, sino ahora el impacto directo de la falta de dólares, porque hay sectores que no tienen la posibilidad de acceder a insumos e importaciones para producir y además el propio impacto de la sequía en el PBI, que le resta por lo menos un punto de crecimiento este año. Así que ojo que vamos a un escenario electoral muy muy complejo con inflación 100% de 3 dígitos, falta de dólares y tironeo permanente en el mercado cambiario. Ahora vamos a contar cómo se está renegociando la meta de reservas con el FMI y estancamiento, al menos después de que la economía creció 5% el año pasado, ahora se empieza a conformar un escenario de estancamiento, incluso algunos ya están avisorando un escenario de sequía, perdón, de recesión, de caída del PBI. En ese escenario, fíjense lo que ha pasado con la inflación. En febrero, la inflación, cuando se conozca en los próximos días el dato de febrero, en el Banco Central tienen una medición paralela a la que hace el INDEC, que les dio 6,2% la inflación de febrero. El Ministerio de Economía sigue diciendo que todavía no tienen el dato final del INDEC, que puede estar entre 5,7 y 6,2%. De cualquier manera, lo más probable es que la inflación esté en el orden del 6% en febrero y se va a superar el 100% de inflación anual. Es decir, por primera vez desde 1991 va a estar ya el indicador de que en los últimos 12 meses la inflación supera el 100% anual, 100% en 12 meses. El último dato que teníamos de enero era 98,8%, últimos 12 meses la inflación. En marzo viene peor. El arranque de distintas mediciones
de lo que ha pasado con marzo y remarcaciones de precio, marcan que hay remarcaciones promedio a velocidad crucero del 6%, la inercia inflacionaria, pero hay sectores, sobre todo en alimentos, que como en febrero, que la carne aumentó 40%, se vienen disparando por arriba de esa 6% de inflación crucero que está teniendo de manera inercial la economía argentina. En este escenario, atención que viene el triple impacto de la sequía. Y esto es la novedad, de lo cual está hablando todo el mundo, menos los políticos, que están discutiendo otras cosas. Pero en el mundo productivo, ya sea el empresario o textil o metalmecánico que está viendo a ver si le aflojan los dólares para poder tener los insumos para producir y no tener que suspender o despedir personal, al mundo del campo, donde están todo el día también produciendo y están viendo ya los efectos desastrosos que está teniendo la sequía sobre los rindes, sobre la producción, sobre la cosecha. Ahora lo va a contar González Prieto. Bueno, las estimaciones realmente son muy, pero muy preocupantes porque CREA, una de las instituciones que más elaboran los datos del campo, acaba de sacar una estimación de 11.700 millones de dólares menos en la cosecha de soja para esta temporada. Y en total pueden ser 20.000 millones de dólares si se le suma el impacto que ha tenido sobre trigo, maíz y en menor medida otros cultivos como girasol o cebada. Atención con esto porque no solamente, insisto, esto tiene un impacto directo en la recaudación de retenciones por exportaciones o en el PBI agropecuario, que impacta en todo el PBI, se disemina en toda la economía, sino también tiene un impacto muy, muy fuerte respecto a los dólares que va a tener disponible el Banco Central para pagar importaciones, para poner en movimiento el resto de las actividades productivas. Y atención que el segundo impacto, como les decía, es menor recaudación tributaria. Esto le mete más presión a todo el sendero fiscal con el Fondo Monetario y la caída del PBI. Ese escenario, ojo que es un escenario muy, pero muy complejo que en un ratito vamos a estar analizando, como también el tema de qué está pasando con el canje de deuda en pesos, que es la gran discusión en este momento que va a anunciar hoy el Ministerio de Economía. En un ratito también vamos a hablar de lo que ha pasado con el Fondo Monetario, que se van a redefinir las metas de acumulación de reservas, sobre todo con el FMI. Atención que esta es una discusión que se puede conocer entre hoy y mañana. Pero voy a hacer un anticipo, y ya nos metemos con el tema jubilados y después vamos al tema Rosario. Voy a hacer un anticipo de lo que está pasando con el tema deuda en pesos. Porque atención, bueno, este es el tema. Ojo que se redefinen las metas de acumulación de reservas con el FMI y hay toda una discusión con el tema de la deuda en pesos, que es una discusión que más allá de la política tiene que ver con qué puede pasar con la inflación y con el dólar en los próximos meses. Ahora lo vamos a contar y de nuevo hay una pulseada muy grande entre el gobierno, el Ministerio de Economía y la oposición.